Excel divide todas las fórmulas en cuatro grupos principales: fórmulas aritméticas, de comparación, de texto y de referencia. Cada uno de estos grupos tiene su propio conjunto de operadores y se utilizan de una manera muy peculiar, por lo que es importante revisar cada uno de estos grupos. Comenzaremos revisando el grupo de fórmulas aritméticas, que es el tipo de fórmulas más comunes. Estas fórmulas son el resultado de valores numéricos y operadores matemáticos que nos ayudan a realizar algún tipo de cálculo como la suma o la resta. En esta tabla puedes observar la lista de operadores aritméticos de Excel. Hagamos una revisión rápida de las operaciones más básicas. En la celda G1 y G2 tengo los valores 4 y 2 que utilizaré para construir mis fórmulas aritméticas. Comenzaré por la suma de ambos valores que se encuentra en la celda G4 y que da como resultado el valor 6. Enseguida tenemos la resta con la fórmula G1 menos G2 obteniendo como resultado el valor 2. La multiplicación de G1 por G2 nos da como resultado 8. Y finalmente la división de G1 entre G2 nos da el valor 2. Estas son las operaciones aritméticas más básicas que podemos realizar con Excel. Ahora revisamos el resto de los operadores aritméticos. La negación es también conocida como el complemento lógico. Si un valor es positivo, la negación lo convertirá en negativo y viceversa. En la celda G9 haré la negación de la celda G1 y como resultado obtendré el valor menos 4. En la celda G10 puedo aplicar la negación sobre el resultado de la celda G9 para obtener un valor positivo. Otro operador aritmético en Excel es la exponenciación, que la expresamos utilizando el carácter circunflejo. Todos sabemos que 2 al cuadrado es 4, y lo podemos expresar en Excel utilizando la fórmula 2, símbolo circunflejo, 2, que nos da el resultado correcto. Puedo cambiar esta fórmula para obtener 2 al cubo, que lo expresamos usando la fórmula 2 circunflejo 3 y obtendremos el valor 8. He dejado el porcentaje al final porque en aritmética el símbolo de porcentaje no es un operador. Sin embargo, en Excel se le trata como si fuera un operador porque implica una división. Siempre que colocamos un número seguido del símbolo de porcentaje, Excel realiza automáticamente una división entre 100. Por ejemplo, si coloco la fórmula igual 50 y luego el símbolo de porcentaje, obtengo como resultado el valor 0.5. Si en la misma celda coloco solamente el valor 50%, sin el símbolo igual, Excel muestra en la celda 50%, pero le asigna un formato de porcentaje. Si cambio el formato de la celda a general, observarás que la celda tiene en realidad un valor numérico de 0.5, que es el equivalente al 50%. Solo recuerda que al utilizar el símbolo de porcentaje, Excel hará automáticamente una división entre 100. Ahora pasemos al segundo grupo de fórmulas, que son las fórmulas de comparación. Debo cambiar a una hoja diferente donde tengo otra tabla con la lista de los operadores de comparación. Este tipo de operadores nos ayudan a comparar dos valores para saber si son iguales o si son diferentes, o si alguno es mayor o menor que el otro. Podemos imaginarnos a los operadores de comparación como una respuesta a una aseveración que hacemos a Excel, y Excel nos responde si la aseveración es verdadera o falsa. En las celdas G1 y G2 tengo dos valores, los cuales voy a comparar en la celda G4. Para hacerlo coloco la siguiente fórmula: símbolo de igual, G1 igual a G2, con lo cual estoy asegurando que ambos valores son iguales, pero Excel revisa el contenido real de ambas celdas y me responde que eso es falso. De esta manera puedo saber que ambas celdas tienen diferentes valores. Por el contrario, en la celda G5 utilizaré el operador diferente de, colocando la siguiente fórmula: el símbolo de igual, G1, diferente de G2, y de esta manera estoy asegurando que los valores en ambas celdas son diferentes, y Excel responde que mi aseveración es verdadera, ya que efectivamente los valores son diferentes. Ahora observa lo que sucede al cambiar el valor de la celda G2 por G4. El operador de igualdad ahora es verdadero, indicándome que las dos celdas tienen un valor igual. Y por el contrario, el operador diferente de devuelve el valor falso, lo cual me indica que los valores no son diferentes, sino que son iguales. Ahora analicemos los operadores que me permiten verificar si un valor es mayor que otro. En la celda G7 colocaré la fórmula G1 mayor que G2. La respuesta es falsa, porque en este momento ambos valores son iguales. Pero probemos con el operador mayor o igual que en la celda G8, escribiendo la fórmula G1 mayor que, símbolo de igual, G2. Y en este caso obtengo una respuesta verdadera, ya que ambos valores son iguales. Si el valor de G1 lo cambio por 8, entonces ambas fórmulas me devolverán verdadero, porque G1 es mayor que G2. Pero si coloco el valor de G1 en 0,
entonces obtendré una respuesta falsa, ya que G1 no es mayor que G2. Las cosas funcionan de manera similar para el operador menor que. En la celda G10 colocaré la siguiente fórmula: G1 menor que G2. Y en la celda G11 colocaré la fórmula G1 menor o igual que G2. En este momento, el resultado para ambas fórmulas será verdadero porque efectivamente G1 es menor que G2. Si cambio el valor de G1 a 4, entonces solo la segunda fórmula es verdadera porque es la fórmula que considera la igualdad. Si finalmente modifico el valor de la celda G1 por 8, entonces ambas fórmulas tendrán el valor falso porque G1 es mayor que G2. Los operadores de comparación son de mucha importancia para las funciones lógicas de Excel, como la función SI. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese tutorial, recordaremos de nuevo a los operadores de comparación. Mientras tanto, pasemos al tercer grupo de fórmulas de Excel, que son las fórmulas de texto. Para las fórmulas de texto, solo tenemos el operador de concatenación, que está representado por el símbolo ed, que mayormente es conocido con el nombre ampersand, que es su nombre en inglés. El objetivo de este operador es unir dos cadenas de texto. Por ejemplo, en la celda G1 y G2 tengo dos palabras que deseo unir y utilizaré la siguiente fórmula: símbolo de igual, G1 concatenado con G2. Como resultado obtendré una cadena de texto formada por las dos palabras anteriores. En este ejemplo he unido el valor de dos celdas, pero asimismo puedo concatenar otras cadenas de caracteres a estos dos valores. Por ejemplo, puedo insertar un espacio entre las dos palabras utilizando la fórmula G1 concatenada con un espacio en blanco que está rodeado por dos dobles comillas y concatenado con el valor de la celda G2. De esta manera tengo las dos palabras separadas por un espacio en blanco. También puedo concatenar otra cadena de texto al final de la última palabra. Como ejemplo, escribiré la siguiente fórmula: G1 concatenado con G2 seguido por el texto .com. El operador de concatenación será de mucha utilidad al momento de trabajar con cadenas de texto en Excel. Ahora revisemos el último grupo de fórmulas, que son las fórmulas de referencia, donde tenemos tres operadores: rango, unión e intersección. Los operadores de referencia nos ayudan al momento de trabajar con direcciones de celdas, especialmente cuando deseamos incluir muchas celdas en nuestros cálculos. Para explicar estos operadores utilizaré la función suma, pero recuerda que los operadores de referencia pueden ser utilizados con cualquier otra función de Excel y no necesariamente para la suma. Empezaré recordando que la suma me permite sumar los valores de las celdas especificadas como argumentos de la siguiente manera: suma, abro paréntesis, E1, E2, E3, F1, F2, F3, paréntesis. Con esta fórmula estoy sumando los valores de la columna E y la columna F. El construir esta fórmula no representa mucho problema porque solo debo especificar 6 celdas, pero si tuviera que indicar 50 o 100 celdas, entonces me tomaría un tiempo considerable escribir esta fórmula. Cuando tenemos un grupo de celdas adyacentes que forman un recuadro, es posible indicar ese grupo de celdas utilizando el operador rango. Este operador se usa junto con la dirección de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha del recuadro de celdas a considerar. Por ejemplo, para sumar las columnas E y F, puedo escribir la siguiente fórmula: símbolo de igual, la función suma, abro paréntesis, E1, dos puntos, F3, paréntesis. Si por el contrario deseo obtener la suma de las columnas E, F y G, entonces puedo escribir la fórmula suma, paréntesis, E1, dos puntos y G3, y finalmente termino con un paréntesis. De esta manera el operador rango me permite indicar la dirección de un recuadro de celdas adyacentes, y Excel incluirá automáticamente todas las celdas contenidas en dicho rango sin la necesidad de indicar celda por celda. Por otro lado, el operador unión nos permite indicar a Excel dos grupos de celdas que no son adyacentes. Por ejemplo, si deseo sumar el total de la columna E y el total de la columna G, puedo indicar ambos rangos de celdas separados por una coma de la siguiente manera. Introduzco la función suma, paréntesis, E1, dos puntos, E3, coma, G1, dos puntos, G3, paréntesis. Es muy importante recordar que si tu equipo tiene la configuración regional de España, el operador de unión será el punto y coma. Finalmente, el operador intersección, que es un espacio en blanco, buscará y devolverá solo aquellas celdas que son comunes a dos rangos que han sido especificados. Si por un lado tengo el rango E1, F3 y por otro lado el rango F1, G3, y deseo sumar el total de las celdas que pertenecen a ambos rangos, entonces debo escribir la siguiente fórmula: símbolo de igual, suma, paréntesis,
E1 dos puntos F3 espacio F1 dos puntos G3 paréntesis. Podrás notar que la suma es el total de la columna F, que son precisamente las celdas comunes a los dos rangos especificados. Si quieres saber un poco más sobre el operador intersección, dejaré un vínculo en la sección de material adicional hacia un artículo sobre este operador donde podrás leer más ejemplos. Con esto hemos terminado de revisar todos los tipos de operadores en Excel. Solo me resta hablar sobre el orden de importancia que les da Excel cuando en una misma fórmula tenemos diferentes operadores. Este nivel de importancia es conocido como el orden de precedencia y está resumido en la última hoja de este libro. Esta tabla contiene el orden en que Excel hará los cálculos al encontrarse con diversos operadores dentro de una misma fórmula. El operador que tiene el mayor nivel de precedencia es el operador de rango, y así sucesivamente hasta llegar a los operadores de comparación, que serán los últimos operadores que Excel considerará en el cálculo de una fórmula. Excel siempre seguirá este orden de precedencia a menos que utilicemos paréntesis, que es la única manera en que podemos influir en el orden del cálculo. En caso de tener paréntesis en una fórmula, Excel hará primero las operaciones contenidas dentro de esos paréntesis. Hagamos un ejemplo para dejar en claro tanto el orden de precedencia de operadores, así como el uso de los paréntesis. Antes de pasar al ejemplo, quiero que pongas atención en estos tres tipos de operadores. Excel siempre calculará primero la exponenciación, luego la multiplicación y división y después la suma y la resta. Teniendo en claro este orden, pasemos a nuestro ejemplo. Esta tabla nos ayudará a comprender mejor la manera en que Excel va realizando cálculo por cálculo en una fórmula. La fórmula real la encontrarás bajo la columna J, y las celdas previas son solo texto para ilustrar cada uno de los pasos que Excel sigue hasta llegar al resultado final. La fórmula de la celda mostrada en F2 contiene varios tipos de operadores aritméticos. La exponenciación es el operador con el mayor orden de precedencia, por lo que será el primer cálculo que Excel realizará. El número 2 elevado a la octava potencia nos da como resultado 256, y podemos ver la representación de ese cálculo en la celda G2. Después de hacer la exponenciación, la división y la multiplicación tienen el mismo orden de precedencia, así que Excel los calculará de izquierda a derecha empezando por la división. Ya que 256 entre 4 es 64, podemos ver esa representación bajo la columna Cálculo 2. Siguiendo con el orden de precedencia, Excel continuará con la multiplicación de 64 por 2, dejando el último cálculo como una suma de 128 más 4, para entonces llegar al resultado total de la fórmula, que será 132. Ahora veamos cómo podemos influir en el resultado si incluimos el uso de paréntesis. En la celda F3 observas una fórmula muy similar, excepto porque he colocado paréntesis alrededor de la división de 8 entre 4. Por esta razón, Excel calculará esta operación en primer lugar, dando como resultado el valor 2, el cual está representado bajo la columna Cálculo 1. Una vez que se ha realizado el cálculo dentro del paréntesis, se seguirán las mismas reglas de precedencia de operadores. El siguiente cálculo es elevar 2 al cuadrado, y que vemos reflejado en la siguiente columna. La siguiente operación a realizar es la multiplicación de 4 por 2, para dejar al último la suma de 8 más 4, que nos da como resultado final el número 12. Para la tercera fórmula de nuestro ejemplo, he incluido otro par de paréntesis que rodean a todos los cálculos después del operador de exponenciación. Cuando tenemos más de un par de paréntesis, Excel comenzará con los paréntesis que tengan el mayor nivel de anidación. Para esta fórmula, los paréntesis más anidados son los que rodean la división de 8 entre 4, por lo que serán la primera operación a realizar y que vemos reflejada en la siguiente celda. Excel aún no puede calcular el exponente porque seguimos teniendo paréntesis en la fórmula. Dentro de este paréntesis tenemos una multiplicación y una suma, así que el siguiente cálculo será la multiplicación de 2 por 2, dejando la suma de 4 más 4 aún dentro del paréntesis. Al realizar la suma, llegamos al último cálculo, que es elevar el número 2 a la octava potencia, que nos lleva al resultado final de 256. Con este ejemplo puedes ver que aunque la exponenciación era el operador de más alto orden de precedencia en la fórmula, el uso de paréntesis obligó a Excel a calcular el exponente hasta el final. El último ejemplo lo dejaré para que tú lo revises con detenimiento. Solo observa que los paréntesis internos ahora rodean a la operación 2 más 4 y el resultado final es completamente diferente a las demás fórmulas. De esta manera nos queda claro que el uso de paréntesis tiene una influencia directa en el orden que sigue Excel al momento de realizar los cálculos de una fórmula. Esto es todo por esta lección. Antes de concluir, hagamos un resumen de lo que hemos aprendido. El día de hoy revisamos los diferentes tipos de operadores que existen en Excel, que son los operadores aritméticos, de comparación, de texto y de referencia.
Todos estos operadores tienen un orden de precedencia que indica el orden en que Excel irá haciendo cada uno de los cálculos dentro de una fórmula, y la única alternativa que tenemos para influir en ese orden es utilizar paréntesis para obligar a Excel a realizar los cálculos tal como los necesitamos. Dejaré un vínculo debajo de este video para que puedas descargar el libro de trabajo que he utilizado hoy y puedas tener este material para futuras referencias. Hasta pronto.